Hola, gracias a todos y especial agradecimiento a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Y hoy me han dado la posibilidad de meternos en un tema que probablemente no sea tan quizás amigable con los médicos como es la filosofía. Y hablamos de filosofía porque el tema de hoy es ética profesional, y nos vamos a dirigir a ética médica en tiempos de pandemia. Por eso que cuando mencionamos esta palabra y hacemos un recorrido, un análisis, decimos que la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. La ética es un concepto que proviene de un término griego que es ético, que significa carácter. Fíjense ustedes, significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define qué es lo bueno, lo malo, obligatorio, permitido, etc., en lo referente a una acción o una decisión. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Se define como ciencia del comportamiento moral. Ciencia del comportamiento moral. Ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales. Sus normas no son leyes, y esto es importante, sus normas no son leyes, sino que exige en sí misma, no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que nos promueve la autorregulación, nos promueve la autorregulación, simplemente vale conocerla y esencialmente vale cómo manejarse y cómo comportarse en cada uno de nuestros actos. La ética a su vez puede dividirse conforme a las disciplinas y conforme a los escenarios, y hablamos de una ética normativa que estudia la axiología moral y deontológica y se enfoca en la búsqueda e interpretación de sistemas normativos con los que se conduce el ser humano hacia la mejor vida posible. Hacia la mejor vida posible. Y en todo esto nos recordamos de algunas definiciones como la vida plena y la salud en sí misma. Y luego una ética aplicada que se refiere a una parte específica de la realidad, como la bioética o la ética de los profesionales, y consiste en la interpretación de casos y controversias de la vida real. Interpretación de casos y controversias de la vida real. Puede entenderse como uno de los principios morales más reconocidos de la historia. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de lo que llamamos regla de oro o ley de oro que propone, fíjense ustedes que es interesantísimo, tratar a los demás como desearíamos que nos trataran a nosotros. Tratar a los demás como desearíamos que nos traten a nosotros. Pareciera algo que sabemos de siempre y que tenemos que recordarlo cada vez. Si usamos ese criterio, es probable que las acciones que llevemos a cabo hacia nuestro entorno sean correctas, ya que nadie querría ser tratado de una manera injusta, empezando por nosotros. Esta es la realidad. Nadie querría ser tratado de una manera injusta. A su vez, existen varias interdisciplinas que se enfocan específicamente, como ocurre, por ejemplo, con la bioética, que analiza posturas de la biología y la medicina relacionadas con los temas muy emblemáticos, tales como eutanasia, donación de órganos y la interrupción voluntaria del embarazo, todos temas que siempre están en vigencia por los criterios, por las discusiones y por las posiciones que cada uno puede llegar a tener. Y cuando nos planteamos de ética, ¿cómo la definimos? ¿Qué es la ética en realidad? Y llamamos ética o filosofía moral a una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana
expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno o lo malo, la virtud, la felicidad, el deber, así como los sistemas de valores que dichas categorías sostienen, lo bueno y lo malo, interpretado según nosotros podemos razonar, conforme a los tiempos y conforme al perfil sociocultural de ese momento y en esa instancia. Pero lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto siempre deben prevalecer detrás de todo esto. A pesar de que su nombre puede sugerir no confundir ética con moral. La ética estudia la moral. La moral no es un sinónimo de ética, claramente. Y cuando hablamos de códigos, hablamos de código de ética, que tantas veces los hemos mencionado, tantas veces lo hemos analizado, y nos planteamos que el código de ética o código deontológico es un tipo de documento que contiene lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesión colegiada. No hablamos solamente de código de ética médica, código de ética profesional. Esto es válido para nosotros los médicos o para quienes no lo son y que deben seguir determinado tipo de pautas, códigos o reglas que cualquier profesión colegiada debe contemplar. Generalmente se trata de fórmulas normativas y de responsabilidad a las cuales ceñirse cualquier profesional que desee ejercer de manera moral su profesión. Debemos tener, en el caso de los médicos, con sus pacientes, en el caso de los médicos, con otros colegas médicos, en el caso nuestro de los médicos, con el equipo de salud, determinado tipo de formas, conductas, como para poder interrelacionarnos. Y esto verdaderamente nos va a hacer seguramente mejor porque nos va a estar condicionado del lado de lo correcto, verdaderamente. Y cuando hablamos de ética médica, nos planteamos que es un sistema de principios morales que se aplican a la práctica de la medicina y a la investigación científica. Nosotros hacemos medicina clínica, pero también investigación científica, como por ejemplo la manipulación genética, que para algunos puede ser correcta, para algunos también puede ser beneficiosa, pero para otros puede ser peligrosa. Entonces, también debe estar vinculado a estos principios éticos y morales de los cuales estamos desarrollando. Y entre los principios que rigen la ética médica encontramos los de honestidad, cuidado, integridad, no discriminación y un tema muy importante, sobre todo en épocas donde estamos frente a un montón de tecnología, que es la confidencialidad. La confidencialidad verdaderamente es un hecho importante, tremendamente importante, que no admite renuncios, no admite ninguna posibilidad porque es un derecho genuino de nuestro paciente. Y gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de su información personal. Esa información será privada y que se respetan los deseos de la atención médica. Y nos vamos directamente a la ley del derecho del paciente, que nos habla estrictamente de esto, sin mencionarlo como ética, pero sí como un derecho genuino de cada paciente de ser valorado, de ser tratado y de ser respetado su voluntad. Y cuando hablamos de bioética, decimos que es una disciplina reciente que nació como respuesta a la necesidad social y profesional de encontrar una solución para los nuevos dilemas éticos que surjan a causa del avance de la tecnología. Los dilemas éticos de hace 40 años seguramente que no son los mismos que hoy y mucho menos serán hacia adelante dentro de los próximos años. ¿Por qué? Porque las realidades son distintas, las formas de encarar las cosas son distintas, hasta incluso las miradas de lo que se debe y no se debe también seguramente serán distintas. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. En cuanto a dicha conducta, es examinada a la luz de los valores y los principios morales. Y reitero,
ciencias de la vida y cuidado de la salud, ni más ni menos que los que hacemos nosotros como médicos. Y la ética en tiempos de pandemia, que verdaderamente era el motivo de nuestro encuentro. Y estamos absolutamente convencidos que interpretamos firmemente que la ética y la moral presentan conceptos de conducta igualitaria siempre, absolutamente siempre, las que no debieran ser influenciadas por circunstancias ni modificadas conforme a la emergencia. Y entonces decimos que la ética debe ser la misma en tiempos de normalidad o en tiempos de emergencia. La ética no cambia conforme a la circunstancia. Evidentemente no puede cambiar conforme a la circunstancia. Y quería hacer un especial repaso por lo que nosotros llamamos el valor humano. Y si nosotros nos planteamos que la persona tiene ética, le podemos dar un valor y le podemos dar un número 1. Pero si a su vez esa persona es inteligente, le podemos agregar un 0. Entonces tendrá un valor de 10, que será mejor. Pero y si agregamos cosas, si es rico, agregamos otro 0, tendrá un valor de 100. Pero si además es una bella persona, podemos agregar otro más y podemos dar un valor de 1000. Y podemos agregar otros valores que pueda llegar a tener esa persona y ese valor podrá ser de 10.000 o de mucho más. Pero, si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, absolutamente todo su valor. Definitivamente, sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada. Me queda por decir muchas gracias y estamos a disposición total.